tengamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Y sí, haremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es, hasta despertar. Bueno, tenemos un invitado muy especial hoy y claro, ¿por qué he empezado de esta manera? Pues porque vamos a hablar de poesía y sueños. Buenas noches, Francis, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Yolanda. Bien, como todos. Aquí, ¿no? Como cualquiera, aquí. Aquí estoy. Bueno, hemos empezado un poquito con un poquito algo más teatral y más poético. Sí, jolín. Y bueno, te quería... La vida es sueño, ¿no? Como ahí, como ahí del fondo, qué bien. Sí, una teatralización magnífica y una obra también magnífica, muy bonita, este soliloquio, ¿no? Y bueno, vamos a empezar, si te parece, te voy a hacer la misma pregunta que hacemos siempre a todos y a todas, los que venís aquí a este rinconcito de Gestalarte, y es, ¿quién es Francis Elizalde? Ese soy yo. Francisco Javier Elizalde Montoya, nacido en Estella en 1953, en Navarra. El hijo mayor de 4 hermanos y muy aficionado a la lectura desde pequeño. Como yo era más bien chiquito y, bueno, no era un gran futbolista, ni baloncestista, ni pocosistas, pero leía mucho. Me gustó siempre mucho leer. He sentido siempre mucha curiosidad y mucha sensación de que leyendo me enteraba de cosas que de otra manera no podría enterarme nunca. Así que me hice muy lector y de ahí partió un poco la cosa. Me gustaba eso, me gustaba el campo, me gustaban los fósiles, quise hacer geología. En fin, no llegó a buen cauce, pero monté una librería con un socio. Tuve 12 años una librería muy bonita que se llamaba Paradiso. ¡Oh, qué bonito! Con un texto de Lezama Lima, una cosa muy particular. Y siempre me quedó esas dos partes. Y entre tanto, la vida y tal, pues para hacer una carrera, pues vamos a hacer psicología. Hice psicología en los años 80. Tuve mucha suerte con caer con muy buenos maestros de camino y empecé con Gestalt, con las primerísimas formaciones de Gestalt, cuando aquello no tenía ni forma ni nada, pero estaba muy abierto a la experiencia, ¿no? Y entonces la experiencia, la poesía, los libros y los sueños, que gustan mucho en la psicología y que a mí me fueron gustando poco a poco, como más allá de lo que me gustaban, ¿no? Como una parte de, anda, con los sueños me puedo comunicar muy bien con alguien que haya soñado. Y ahí hemos ido haciendo, y en los últimos tiempos, en los muy últimos tiempos, en los tiempos covideros, pues he montado unos pequeños talleres online, y que para mi sorpresa y para mi gratificación han sido una monada y han salido para adelante, y ahí nos fuimos conociendo, y bueno, y de ahí, de cosas así, bueno, va quedando bien, va quedando muy... La definición entre sueño y no sueño cada vez es más difícil de poner. Así que bien. Sí, tienes razón. Me acuerdo que en una de estas sesiones yo te pregunté si tenías tantos libros como parecen que tienes ahí detrás, ¿no? Sí, hay unos cuantos, sí. Están los que están en la parte de atrás de los que están los del otro cuarto, están los de la consulta, pero sí, es que, ¿no? Hay cada mundo, hay cada mundo. Estaba leyendo estos días Stanislas Lem, un hombre que hacía supuestas novelas de ciencia ficción y que es para mí, ¿no? un poeta en esa cosa. Leerse Solaris es leerse la definición de la mente, y leer La voz de su amo, que estoy leyendo ahora, es leer la indagación por qué es realidad cuando uno se pone a estudiar cosas como los sueños. Así que se disfruta, joder, eso no te lo cuentan por la calle. Claro. Oye, y toda la creatividad que hacemos, ¿no?, con los sueños, o sea, vaya manera de crearnos una propia obra de teatro, a veces hasta películas, ¿no?, que hablamos dentro de la cabeza. Es maravilloso. Yo creo que alguna vez os comenté que uno de mis profesores, Paco Peñarrubia, decía que ante gente muy deprimida, con muy baja autoestima, les ponía sus propios sueños delante. Y les decía, tú has sido el guionista, el pintor,
el escultor, el actor, de eso, sin esfuerzo. Tú estás midiéndote por tus esfuerzos y dices que no dan de sí, pero no estás mirando a tu naturaleza y no te das cuenta de cuánto llega a dar de sí. ¿No? Y decía que era una buena sacudida para mucha gente, ¿no? Mirar no hacia donde uno mira siempre. Por allí fracaso. Y en el resto, y los sueños, es que es asombroso, ¿no? Sí, además a mí me gusta mucho oírte hablar de sueños porque se nota que te gusta un montón y que hay una parte fascinada, ¿no? de este trabajo y de este... Sí. Por todas partes. Me dices y vienen todo el tiempo. Cuando era chaval se publicaron en España los primeros cuentos de terror de Lovecraft. Sí, sí, sí. ¿No? Qué O chulo. los viajes oníricos de Randolph Carter. Pues se metía a soñar en la página 1 y en la página 150 aterrizaba el hombre. Y entre tanto iba visitando infinidad de dimensiones, ¿no? Hasta llegar a su casa. Mirar, oír las campanas que sonaban fuera y decir, la próxima vez me montaré en otro bajel y haré otra travesía por los mares del sur. Era, ¿no? Que dices, ¿cómo ha dado para algunas personas para esa capacidad de creación? Para los verdaderos soñadores. Yo creo que con la poesía y los sueños hay quien utiliza los sueños como pretexto para poesía, ¿no? Como, vamos a hacer una poesía bonita, ¿no? Y entonces habla sobre el sueño, pero se nota que habla sobre el sueño. Y otras veces que se habla desde el sueño, o desde el miedo al sueño, o desde la pasión por el sueño, y ahí hay alta literatura, ¿no? Con la que has empezado hoy, como decía aquella, el sueño en su teatro, viento, bueno, sombras suele vestir de bulto bello, eso lo decía Góngora, ¿no? Mm. Ay, qué cosas. Bueno, tú dirás, ¿por dónde vamos? Antes de empezar, ¿qué te parece si hablamos un poquito de cómo se trabajan los sueños en Gestalt y de dónde venimos, ¿no? Un poquito, porque antes se interpretaban, ¿no? Era un poco el psicoanálisis se interpretaban y ahora los trabajamos a través de la vivencia, ¿no? ¿Qué Sí, diferencia hay? sí. ¿Cómo va? Bueno, así ha sido, ¿no? Cuando, a ver, en la civilización, en nuestra cultura, en la cultura cristiana, ¿no? Hay un momento en que se decide que los sueños ya no tienen ningún valor. Todo el mensaje que Dios pudo enviar lo envió a través de los evangelios, lo envió a través de su Hijo, y por tanto las cosas que nos vienen a la cabeza, que además de vez en cuando nos vienen algunas que contravienen algunos mandamientos, pues son más bien o cosa banal o producto de la digestión, como decía Aristóteles, o mala cosa. Así que incluso durante la literatura, durante mucho tiempo se deja de recurrir al valor en sí de los sueños, ¿no? Quevedo, Torres Villarroel hablan de los sueños como ejemplos, ¿no? Soñé, ¿qué tal? Y eso significa la pereza, y eso significa como analogías. Y no. Y entonces, al final del siglo XIX, un poco antes, llegan los románticos y le entran al sueño como, a ver, aquí hay mucha realidad. Pero lo único que quieren, o lo que quieren es sobre todo impregnarse de esa realidad ante una realidad exterior ya decadente y que les falta. Y entonces llega Freud y empieza a analizar sus propios sueños. Toma un sueño suyo y dice, la inyección de Irma, le he puesto una inyección a una tía, le he puesto, ¿a qué viene esto? Y empieza a hacer asociaciones y llega a preocupaciones reales suyas que tiene en el día a día y que no consigue quitarse de la cabeza y que de repente las ve reflejadas o ve en sus sueños reflejadas esas preocupaciones. Oh, esto es la pera, dice, ¿no? Esto es la pera. Hay un momento en que le escribe una carta a un amigo suyo que dice, en el futuro, en esta plaza, un domingo, se pondrá un domingo, Sigmund Freud descubrió la verdadera naturaleza psicológica de los sueños, ¿no? Y entonces se empieza a hacer esa interpretación, ¿no? Todo sueño es otra cosa pasada por un filtro muy propio de cada uno de nosotros, pero también un poco común, las serpientes, o las casas, Y entonces empieza así
y los seguidores y los seguidores de los seguidores y los seguidores de los seguidores de los seguidores, pues van fosilizando y petrificando eso. Y se va quedando sobre todo mucho con una especie de, con lo que se entendió a nivel de cultura popular, que era toda la parte sexual, ¿no? Como todos los sueños tienen contenido sexual. Y ahí viene gente, ya no sé si os conté a vosotros de eso, pero vamos, eso está descrito en 1950 y tantos. Mi paciente me dijo, he tenido un hijo, ¿y cómo es el hijo? Pues precioso, muy bonito, tiene una nariz larga, unos ojos muy grandes. Hombre, eso es un pene, la nariz, y 2 testículos, los ojos, o sea, usted lo que quiere es... Entonces, ante esa petrificación, en la que además el paciente tiene cada vez menos importancia, digo petrificación, luego hay maravillosos psicoanalistas y magníficos trabajos. Llega un disidente, Peirce, y retoma esto que has dicho tú antes, ¿no? La vida es un teatro y el sueño es un teatro. ¿Quién lo sueña? Yo. ¿Cómo sueño yo? Yo sueño mis propios sueños, de mis recuerdos, hechos con mis retazos de cosas y por tanto con mis significados. Entonces, lo que los voy a utilizar es para, conociéndome muy a medias como me conozco, es decir, así me conozco, pero además en el sueño veo esta otra parte que también soy yo. Por ejemplo, los sueños con persecuciones, ¿no? Me persigue el monstruo, me persigue el monstruo. Hay un monstruo espantoso que me está persiguiendo. ¿Y tú qué haces? Soy muy pequeño y me intento esconder, pero no puedo, pero viene detrás el monstruo gigante. Y entonces Peirce dice, hay 2 partes en juego. Ambas son tú. Ponte en el lugar del que corre. Estoy poseído por un enorme miedo. ¿A qué? No lo sé. Puede hacerme algo. Ahora sé el monstruo. ¿Cómo el monstruo? Sí, el monstruo. ¿Cómo eres? Soy un monstruo, peso mucho. No hay pared que me resista. Y voy detrás de esa persona y cuando le cojas, ¿qué pasará? No lo sé. Entonces detengamos por un momento el sueño. Se para el uno, se para el otro, y entonces el uno se vuelve, mira al otro y dice, pero si se parece mucho a no sé qué, y el otro sube y el otro baja, y de repente uno va reconociendo poco a poco que hay 2 partes en uno. Una a la que atiende, que es su miedo, y otra que desdeña, que es su poder, ¿no? Entonces ahí es cuando empezamos a decir en Gestalt, incorporarlos, integrarlos, más que analizarlos, más que disgregarlos, ¿no? Esto es aquello, esto es aquello, esto es aquello. En Gestalt se abandonó cualquier simbolismo previsto para cualquier cosa y se le animó a la persona a decir, en tu vida, en este momento, métete y mira a ver qué pasa. Mira a ver qué pasa. ¿Cómo es ese pueblo tan estrecho por donde estás pasando con ese coche? ¿Y cómo es el coche? Ahora yo soy el coche. ¿Cómo me siento de exigido? Soy un coche viejo, con las ruedas descuidado, sucio. Me usan, pero parece que te está diciendo algo de ti. Entonces, en este sentido, tú lo has dicho al principio, esas creaciones que hacemos de sueños. Es como él decía, no distingamos tanto entre una cosa y otra. Soy el mismo cuando sueño que cuando no sueño. A veces cuando sueño cometo crímenes y me asusto mucho. Pero yo mismo en la vida cotidiana jamás he cometido un crimen y muchas veces me he detenido antes de cometer algún tipo de cosa. La fuerza la tengo, pero también la razón. Se va haciendo una integración de esas 2 partes que nos da una posición más realista en el mundo en que vivimos. Algo así, algo así. Muy bien, muchas gracias. Si hablabas al principio también esta cosa que hemos pasado por encima, pero que también me parece fascinante, ¿no? Como que todavía sigue habiendo esta cosa de los sueños premonitorios, de los sueños como sincronías, y esto que decían que era como la conexión con los dioses, ¿no? Eso también como... Claro. Era como Y se sigue diciendo, y yo creo que es bueno pensarlo. Ahora no tenemos dioses con nombre. ¿No? Ahora ya no creemos en dioses, ¿no? Ahora creemos en el destino. Ahora creemos, por ejemplo, que el planeta Tierra está haciendo esta pandemia para expulsar o para depurar a los humanos malvados. No deja de ser un dios en ese sentido, ¿no? Así como el Dios del Antiguo Testamento mandaba las plagas,
Pues este Dios vuelve a mandar plagas, solo que ahora le llamamos tierra, o le llamamos destino, o le llamamos fin. Y yo creo que a veces llamarle Dios a lo de fuera por un momento también nos pone en cierta talla nuestra, ¿no? Porque a veces suponemos que el universo es nuestro, ¿no? El mundo es nuestro, ¿no? Y yo creo que nos viene bien un poco también de saber que somos muy importantes en un mundo sin límites, ¿no? No muy importantes en un mundo donde yo mando, yo me acabo enseguida. Entonces sí que esa parte de los sueños, no hay nada sobre los sueños, creo yo, en lo que se haya avanzado. O sea, la relación del hombre con los sueños, cuando uno se pone a leer historia un poco, historia de los sueños, y hay libros preciosos de eso. El mundo bajo los párpados, uno de Jacobo Siruela, tiene cantidad de historias de soñadores, y cuando uno lo mira uno se da cuenta de que no hemos avanzado nada. Porque no se trata de avanzar, porque yo estoy viviendo ahora y se trata de mi vida. Entonces, se pensó que los sueños podían ser mentira desde siempre. Empiezas a rastrear y dicen, mentira. Se pensó que los sueños pueden avisarnos o pueden sintonizarnos con personas que están muy lejos, y cuando aquella persona está enferma, yo lo noto aquí, desde siempre. Se pensó tonterías de los sueños desde siempre, a montones. Cada cosa se pensó. Como esta cosa maravillosa también del que tampoco lo sabemos, ¿no? Y no lo podemos No, decir. Y para mí ahora estaba pensando mientras lo decías que hay una cosa de esta del Dios, ¿no? Que sería como la esencia humana, ¿no? Como que la propia esencia humana te manda un mensaje para decir a ver si te... Exactamente, exactamente. Hay dioses en nosotros, ¿no? El deseo, el encuentro amoroso, muchos mensajes de intuición diminuta que nos hacen llevar hacia un sitio y ir, la belleza, ¿no? Cada vez que un hombre se conmueve por la belleza, eso es como si no hubiera pasado nunca. Como si fuera la primera vez que pasa, ¿no? Veo un pájaro, veo un paisaje, veo a una persona que me siento atraído, oigo una música. Me decía el otro día, en un grupo de estos que hemos compartido, una mujer brasileña muy maja, estaba pues en Brasil ahora, y con gran pudor contó, una vez salía de trabajar con mucho agobio, iba por la calle, miré para arriba, vi un pájaro, y inmediatamente me transformé en el pájaro, sin deseo, sin experiencia previa, y me quedé paralizada en la calle mirando al pájaro, y me veía desde el pájaro. Y se dijo, esto es la poesía. Esto es la poesía. Así que dicen los poetas, que lo que ellos sienten y tienen, lo dice el mundo, ¿no? Y yo me acordaba de Navarra, yo creo que en todas partes hay, pero en Navarra tenemos un santo, San Virila, en el monasterio allá arriba, que salió a dar una vuelta, vio un pájaro, se quedó mirando al pájaro, y cuando volvió al monasterio habían pasado 300 años. No le conocía a nadie, tuvieron que mirar las cuentas y efectivamente era él, ¿no? Así que le pasó a ella lo mismo que le pasó a San Virila. Se quedó raptada, ¿no? Y entendió, esto es la poesía, ¿no? Dice, nunca había escrito nada así, y empecé a escribir, porque... Entonces, eso es como si no hubiera pasado nunca antes, ¿no? Eso, nadie dice, soy poeta. Puede decir, soy un buen técnico de poesía, puede decir, soy un buen escritor de poesía, pero soy poeta cuando soy. Y eso es nacimiento, Eso no tiene cuento. Me parece a mí, vamos. Oye, que ya que estamos aquí, ya que hemos llegado, ¿qué tienen de poético los sueños? Oye, ¿te puedo preguntar qué es la poesía? Difícil definirlo, ¿eh? Y así vemos a ver si se puede decir qué es poesía, ni siquiera sino qué es poesía.
Sí, para mí lo poético, yo hablo, ¿no? Como lo poético tendría que ver con la belleza, ¿no? Tiene mucho que ver con un universal de belleza, como que estar delante de la poesía para mí también haría conmover el espíritu, ¿no? De alguna manera. Mover, eso es lo que tienen los sueños. Muchas veces cuando nos lo recuerdo, alguien me dio permiso para contarlo, después de contármelo él. Era un hombre nacido en Canadá y en aquel momento estaba viviendo en México. No viajó casi nada, pero estuve en México y le conocí. Y me contó, era un hombre ya mayor, casado yo creo que en segundas nupcias. Soñé que iba yo por una enorme playa, inmensa playa desierta, y sobre mis hombros iba yo desnudo y sobre mis hombros llevaba desnudo también a un catedrático de la universidad. Y yo iba corriendo por aquella playa y el hombre iba encima y no me era un estorbo, pero no dejaba de ser una cosa rara, ¿no? Le conocía bien, era el catedrático, y iba avanzando, iba avanzando, iba avanzando. No hablaba con él estaba arriba y yo estaba abajo. Y de pronto vi muy lejos, allá adelante, que algo salía del mar. Algo muy grande salía del mar. Fui adelantándome, y vi que era una ballena como las de los sueños, es decir, una ballena que medía 400 metros, ¿no? O sea, una inmensa ballena que salía y depositaba la cabeza y la boca en la arena cuando yo ya estaba llegando. Y abrió la boca y me dejó una cosa para mí. En ese momento miré para arriba, le dije que se bajara y desapareció. Me acerqué hasta aquello y era un rollo de tela. Desenvolví la tela y era la Virgen de Guadalupe, mexicana, aquella Virgen que se le apareció a un indio y que estaba rodeada así, ¿no? Como la misma Virgen de Guadalupe. Y entendí en el sueño que había llegado el momento de abandonar mi puesto como profesor de universidad, que lo era, y dedicarme a la pintura religiosa. Y desde entonces se dedicaba a la pintura de iconos. En México le iba muy bien, era bueno con la ilustración. Y siempre de niño lo pensé. Y me di cuenta de que la universidad ya me pesaba. Ya no era una comunicación. Y para eso sacó una ballena de ninguna parte, ¿no? ¿Tú te imaginas el silencio de esa playa y el silencio de los pasos de una persona sobre la arena? Y una ballena que viene, se pone, abre la boca y deja una cosita, ¿no? O sea, como, no sé cómo decirte, como la conmoción que a él le causó, la belleza del panorama. Él se lo quiso contar así. Él creó ese poema, ¿no? Iba una vez un hombre como tú, desnudo y sin molestias, pero lo que llevaba, y le vino desde las profundidades del mar algo que le trajo un recordatorio. Y ese recordatorio despertó en, joder, es que es, no sé cómo, ¿no? Eso es lo que posiblemente creo yo que tenían, por ejemplo, el surrealismo. El surrealismo no, yo creo, ¿no? Que se zambulle y sale con lo que hay. Y no da lecciones con lo que hay. No hace moral, no hace moralina, no hace un poquito lo que hacía Calderón ahí, ¿no? Que si la vida es sueño, que si la vida no es sueño, no. Yo me meto un sueño que hay en Los Olvidados, donde el crío va así y la madre está en la cama y le llama y empiezan a caer gallinas del techo, todo ello en blanco y negro. ¿Qué hacen ahí las gallinas? No se sabe. Son parte de lo que está pasando, ¿no? Un poco como así, yo creo que, ¿no? Hay muchos sueños bellísimos, ¿no? Todos hemos tenido sueños que dice uno, pero ¿cómo he podido, no? Bueno, algo así, ¿no? Sí, y también hay veces
Bueno, yo tengo un amigo que se inventó un poema mientras dormía. Mira, Y su pareja lo estaba escuchando y decía, madre mía, qué cosa más bonita está diciendo. La vida diaria no la decía. Y tenía su lógica, ¿eh? El poema. Así que fíjate, esta cosa ¿y de... pudieron rescatarlo? Sí, 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 porque ella se quedó con el mensaje diciendo, me lo voy a recordar para cuando se despierte, se lo voy a decir, ¿no? Qué bien, joder, vaya escriba maravillosa tuve al lado, porque Qué si no, no bonito. se hubiera acordado. Sí, sí. Sí, Bueno, y entonces cuéntame alguna de estas cosas, porque también lo que tienen, te iba a decir, esto de los sueños recurrentes, que tenemos varias personas que son muy comunes. sí, cuando Suelen provenir del trauma o de algo así. lo estaba leyendo hoy, tengo aquí un libro, un tocho, y digo, lo miramos por ahí, lo miramos por ahí. Se llama El libro de los sueños, Girolamo Cardano. Fue un autor renacentista. Yo a veces me imagino a los estudiosos de los sueños, me los imaginaba como, vamos a buscar la naturaleza de los sueños, ¿no? Y se meten por un bosquecillo, ¿no? Y en la parte de afuera están los que hablan sobre ello, en la parte de medio están los que van. Y luego cerca de un hueco están los que se quedan y se quedan a dormir, ¿no? Y se quedan a vivir si hace falta. Y hablan entre ellos y ya están muy cerca. Tenía por ahí poemas, por ejemplo, de Carlos Edmundo Dorí, que se quedó a vivir. Se quedó a vivir. Y algunos, unos pocos, se meten dentro del agujero y saltan y enloquecen. Y este es uno de los que enloqueció. Mataron a su hijo, él decía, si yo hubiera trabajado bien los sueños, hubiera podido salvar la vida de mi hijo. Y entonces enloquece. Llamamos recurrentes a los sueños. Soñar con actividades habituales repetidamente no tiene ningún significado. Estas repeticiones se encuadran en el género de los sueños vanos. Da igual, se repite, dice este. Conozco a gente que ha trabajado con sueños suyos repetidos durante muchísimos años, sacándoles toda la sustancia posible y aún así se sigue repitiendo el sueño. Parece como que hay asociaciones con formas de dormir o con formas así que vienen una y otra vez. En otros casos son claramente traumáticos. Hay muchos personas con estrés postraumático que repiten y repiten el mismo sueño, ¿no? La misma pesadilla, el mismo sobresalto, el mismo no quiero vivirlo. Eso es claramente así. Los sueños repetidos comunes, pues suelo ir a Artemidoro, que es del siglo II, es el primer gran recopilador de sueños, y cuando digo los dientes se me caen, allí están. Cuando digo voy por la calle desnudo, allí están. Cuando digo se me ha quemado no sé qué, allí están. Hace 2000 años se soñaba con las mismas cosas. No he oído nunca una explicación mejor que otra acerca de eso. Todos decimos, nosotros no nacimos con dientes. Tuvimos dientes y se nos cayeron los dientes. Entonces, como que fuera una cosa relativamente posible. La sensación de andar desnudo casi siempre se acaba asociando dentro del propio sueño a incomodidad en algún momento. Pero no tiene muchísimo más. Con olas. Una cosa que no he visto nunca comentada, pero mucha gente me cuenta, viene una ola gigantesca, una ola descomunal, vienen enormes olas y nunca he visto a nadie que se haya dedicado a hacerla. Entonces hacemos a lo gestal, ahora eres tú la ola. Claro. ¿Desde dónde vienes? ¿Qué haces? ¿Hay ánimo destructivo en ti? A veces es sí. Quiero decir en esas casas. A veces es no. A mí me viene esto una libertad, madre mía, el agua por ahí. Y muchos de los sueños de ola son eso. Vuelven para atrás, se retira y todo sigue en su sitio, y solo ha habido un gran estallido de libertad, por ejemplo. No tengo tan... Lo de los sueños repetidos sí decían eso, y muchas veces en terapia
Si alguien viene diciendo, me tengo un sueño repetido muchas veces, es que está preocupado, ¿no? Entonces recojo su preocupación y digo, ¿para ti qué es esto? Si se repite, algo estará repitiendo. Si hay algo que se repite en tu vida, hay algo que no has podido terminar, ¿quieres que repasemos un poco asuntos pendientes? Y se puede repasar, pero yo no insisto hasta el final en que esa sea la explicación. Bueno, sí. y escúchame, el tema de la poesía, vamos a ver, porque tú como gran lector y gran leído, el tema de los sueños tiene que salir en la poesía y en la literatura por todas partes. Sí, y ya te digo, para mí que hay dos tipos de sueño. Uno, el sueño como pretexto, como herramienta, como utilización. Por ejemplo, hay muchas películas que cuando hay un sueño al principio dices, madre de Dios, llámese la película. No está hablando del sueño. El sueño es nada más para que se sepa que al final el asesino es el mayordomo, ¿no? Y mucha de la literatura de ese tipo tiene que ver con eso, ¿no? Son pocas, yo creo, pero son muy claras las señales de... En literatura antigua, por ejemplo, en literatura gaélica, los del país de Gales, ¿no? Hay unos libros que se llaman Mabinogion, y de vez en cuando cuentan sueños, y muchos de ellos son nada. O sea, yo tengo 3 caballos y tienes 4 caballos, pero de vez en cuando abren una puerta y se encuentran con algo que uno no podría esperar, ¿no? Y entonces te sobresaltas, ¿no? Como, ahí va, ahí ha habido un sueño. El sueño deja una señal en la memoria del lector, pero no explica nada, es parte de la personalidad de lo que está pasando, ¿no? Parte del asunto. Y entonces, Borges, por ejemplo, es muy bueno con sueños. Borges se volvió ciego, ¿no? Y muchas veces se preguntaba, ¿cómo puedo soñar con estas cosas si ni siquiera puedo verlas? Por ejemplo, con una cierva blanca, hay uno precioso. ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde te has ido? Has pasado durante 5 minutos por mí, no lo tengo ahora aquí. Y te has ido. Son 5 minutos. Mi vida son 85 años. Muy poquito más que 5 minutos. Tú te has ido, yo me he ido. Así que he aprendido de ti que no sé de dónde viniste y que no sé de dónde vas. Eso tiene que ver conmigo. Lo mismo me pasa a mí. No sé de dónde vine y no sé a dónde voy. Entonces, por ejemplo, de ahí toma esa sensación de la fugacidad, ¿no? De la vida, por ejemplo, que es muy, muy típica. Hay un libro muy bonito sobre la poesía española, el tema erótico, el tema del amor, en la poesía española del siglo de oro. Una gozada, un libro de fondo cultural, como 300 sonetos, una gozada. La mitad es Oh sueño malvado. Tenía yo unos amores maravillosos con aquella que siempre me deja plantado. Y ahora vienes y me desvelas, miserable. La otra mitad es Oh bendito sueño. Todo el daño que tengo de día me lo reparas tú. Lo único que te pido es que dures un poco más o que al final me lleves contigo, porque no quiero seguir sufriendo de esta manera, por ejemplo, ¿no? Pero esos yo no los veo tanto como pretextos, porque son sentimientos que en uno u otro momento hemos podido sentir muchos, ¿no? La fugacidad, el asombro del amor, el que uno está... Había una canción de ¿cómo se llaman estos? ¿Cuántas veces soñé que te echabas y que entonces llorabas por tu error? Así es. Los secretos. Me despertaba y el que lloraba entonces era yo. Sí. Eso mismo es a través de Góngora, de Quevedo, bueno, de los hermanos, bueno, de todo el mundo. Una maravilla de literatura. Yo sigo pensando eso, que toda la literatura del surrealismo y mucha de la literatura española del siglo XX tiene, aparte de Machado, que hace maravillas con ella. A ver si tengo por aquí alguna.
Ahí tenía, ay, ¿dónde está? No tengo ahora mismo por aquí. Pero, por ejemplo, Carlos Edmundo Dori, que para mí fue un hombre, decía, tan lejos el destino de la poesía está tan lejos del melos, de la orgía dionisíaca, como de la claridad apolínea. El destino de la poesía no ha cambiado ni cambiará nunca, porque estriba sempiternamente en la aparición del sueño en la vida. Y el sueño, esto es la vida, hermano gemelo de la muerte, nos canta a todos en la música de la sangre la melodía de lo eterno. Y entonces viene Pedro Salinas y le dices, no rechaces los sueños por ser sueños. Todos los sueños pueden ser realidad si el sueño no se acaba. La realidad es un sueño. Si soñamos que la piedra es la piedra, eso es la piedra. Y entonces vuelve Carlos Edmundo y le dice, dame algo más que silencio o dulzura. Algo que tengas y no sepas. No quiero regalos exquisitos. Dame una piedra. van rebotando ahí la gente. Ahí sí, Amado Nervo, mexicano, decía, ni la mujer amada vale lo que un dormir manso y sereno en brazos de aquel del sueño que nos sugiere santas inspiraciones. El día es de los hombres, mas la noche de los dioses, decían los antiguos. No turbes pues mi paz con tus discursos, amigo, mucho sabes, pero mi sueño sabe más. Aléjate. No quiero gloria, ni heredad ninguna. Yo lo que tengo, amigo, es un profundo deseo de dormir. Eso decía, por ejemplo, Amado Nervo, que lo decía con mucha... Bueno, y así, en fin, cosas así. Sí. Hay mucho de romántico también, ¿no? En la idea del sueño. Yo creo que sí, yo creo que es que lo romántico y el sueño... Hay una parte... Yo no había sabido mucho de lo romántico hasta que leí sobre el romanticismo y los sueños. Un libro precioso de Albert Beguin. Para mí los románticos eran eso, ¿no? Eran unos tíos que estaban por allí y dice, mira, el romanticismo vino después del fin del clasicismo. El fin del clasicismo había determinado formas para cada minuto diario de la vida de todo el mundo, tanto en relación con el soberano, como de la nación, como de la ropa, como interpersonales, como de la cosa. Había intentado un clasicismo como una vuelta al antiguo clasicismo, y se había gripado como las motos, o sea, no hay quien lo arranque. Y entonces vienen los románticos y dicen, es mentira, la vida no es esto la vida. Yo cada noche y en cada momento y con cada amigo y en cada pasión que tengo otra cosa que se llama el alma. Y vuelven a traer el alma, pero el alma como algo muy impulsivo. No un alma, a nosotros nos enseñaron el alma como una cosa que se podía manchar con pequeños pecaditos. No, el alma como el sol y la luna. El alma como una continua emanación, como una continua radiación. Y entonces ellos se van metiendo por ahí y se meten y viven la naturaleza con ojos nuevos y dicen, ¿cómo va a ser esto un monte? Esto es el canto de los viejos dioses, ¿no? Y entonces empiezan por ahí. Entonces la poesía y esto se llevan muy bien por esa parte de lo poético, ¿no? Por ejemplo, en la poesía social o en muchas otras formas de poesía no hay tanto, en relación con los sueños. Aunque si te pillas a José Hierro y coges, por ejemplo, un sueño a un amigo, tenía un amigo prisionero después de guerra ahí en Santander, en una prisión al lado de la cárcel. Amigo, duerme. Peter Pan por las alamedas, le dice, ¿no? Duérmete, amigo, duérmete, amigo. Le está cantando desde fuera y está cantando todo el dolor de los perdedores y se lo está contando en forma de sueño. Por lo menos que duermas, ¿no? Por lo menos que duermas. Pero en lo romántico yo creo que hay mucho, ¿no? Yo creo que, vamos, es que entre los surrealistas y los románticos a veces no hay tanta diferencia.
Claro, pues nada, yo también te comentaba, porque a la hora de trabajar el sueño y a la hora de trabajar con poetas, ¿no? El trabajo Sí, que hago yo de lo que tú has escrito, tampoco no hay mucha diferencia, ¿no? Entre ver que dentro de lo que se crea consciente o de lo que creas mientras duermes, hay una similitud bueno, muy cercana. ¿cuentas un poco más de eso? ¿Quieres contar un poquito más? Sí, sí que, bueno, Venga. para mí es fácil. Cuando tú empiezas a escribir, siempre en el arte en general, como dejas una pequeña huella de quién eres y qué es lo que ves, ¿no? Como que ves la vida por una cerradura, ¿no? Y entonces ahí vas dejando la huellita. Y pues coger estos textos que tú mismo has escrito y empezar a ver en realidad aquí qué es lo que quería decir, por mucho que lo hayas envuelto de una belleza magnífica, ¿no? Le has podido poner ballena cuando en realidad querías hablar de, como tú bien decías, ¿no? Universidad, ¿no? La Así. universidad, eso es, ¿no? Eso es. Y, Sí, yo creo que es una verdad. Además es que están ahí. Hay gente que viene y dice, es que yo no sueño. Y otra gente que dice, yo no recuerdo los sueños. Soñar, soñamos todos, es una función fisiológica. Eh, vamos, soñar, soñamos todos, como solemos decir, como nos crece el pelo. Pero no parece que sea imprescindible recordarlos. Pero si uno quiere, si uno los mira, ¿eh? Como si uno mira tantas cosas del mundo, pues se dejan mirar. Y a menudo se dejan recordar, y fíjate, salen poemas como el de tu amigo, sí, como tantas cosas así, ¿no? Y yo creo que por lo menos en temporadas, o por lo menos por el, no sé, por la inquietud y por la riqueza que aportan, ¿no? Es un lugar que siempre da mucho a quien lo mira, siempre da mucho. Luego están los que dicen, no, es que además me da inspiración concreta porque esto viene dado por otras entidades, o viene dado por los muertos, o viene dado por los fallecidos. Estupendo, ¿no? Estupendo. Hay gente que se rige por los sueños, hay gente que se rige por el tarot, y hay gente que se rige yo qué sé, por las directrices de cualquier cosa, ¿no? Vale la pena, ¿no? Vale la pena. Y luego siempre está una cosa es abrirse del todo a los sueños, otra cosa es abrirse de más y resbalar un poquitín. Mira, el hombre este que te decía, intentaba. ¿Cómo escribió un tocho? Esto es el librito que escribió sobre los sueños. Escribió sobre matemáticas, debe de ser un genio en matemáticas. Y hay muchos textos suyos. Pero dice, conviene distinguir las partes del sueño. Las partes del sueño, las partes del mundo, para saber las partes del sueño. Las partes del mundo son el fuego, el aire, el agua, la tierra, las fuentes, los ríos, los lagos, los arroyos, los montes, los valles, los estanques, el mar en sentido propio, los manantiales y los pantanos, las ciudades, las casas, las regiones, los prados, los bosques, las selvas, los campos, los pastos, los desiertos, las covachas, las viñas, los campos de labor, las plazas, los templos, los púlpitos, las tribunas, los árboles, los huertos, los frozos, cada partes, los cuadrúpedos, las aves, las partes de cada uno de los animales, los demonios, los muertos, los familiares, los hijos, los criados, los magistrados, el algodón, me estoy saltando todo, ¿no? Las imágenes, las torres, las rocas, las columnas, los acuarios, los pozos, las letrinas, las naves y sus componentes, las cuerdas, las ruedas, el pescado salado, las tortas y otras muchas cosas parecidas, ¿no? He leído una quinta parte de lo que quiere decir este libro. Esa sensación de tenemos que conocerlo, tenemos que poderlo, tenemos que usarlo, tenemos que, ¿no? Lo que me dice el sueño, si me lo dice así, tengo que hacer así. Y ahí, bueno, pues son muchas las tentaciones que tenemos de simplificar la vida y el pequeño riesgo de perder la razón, ¿no? Como los hay que es solo la política, los hay que es solo, qué sé yo, ¿no? El juego, los hay adicciones hay en todas partes, ¿no? Y también a los sueños hay adicciones. En una preciosa novela brasileña que se llama Doña Flor y sus dos maridos, de Jorge Amado. Son una cuadrilla de amigos. El primer marido era un sinvergüenza. Estupendo, negro, guapo, divertido, cantador. Iban todas las noches a los casinos y apostaban todas las noches al 17 y perdían continuamente hasta que se muere. Y cuando se muere, el espíritu de este le visita a un amigo suyo y le acompaña al casino y entonces para siempre la ruleta en el 17 para que el amigo gane, ¿no? Y claro, la primera noche gana 2 millones, ¿no? Bueno,
vuelve la segunda noche, ¡pum! Le da el 17, gana otros 3 millones, vuelve la tercera noche, ve a la primera del 17 y esto es aburridísimo. Dice, ¿y cuándo voy a perder? Y deja, y se quita de la adicción por completo. Así que ese sueño que ha tenido con el otro, mira, en ese caso le inmunizó. Bueno, Francis, pues muchísimas gracias. Oye, yo A ti. te voy a hacer 2 regalitos. Uno te va a llegar por correo, porque yo quiero que este libro esté por ahí también, ¿vale? Ay, por favor, sí. Es un libro mío que habla de poesía y de autoconocimiento, ejercicios y tal, y así te lo miras. Muchísimas gracias. Letras poéticas. Y me voy a despedir porque pensaba, ¿qué te voy a recitar a la vuelta, ¿no? A la despedida. Y he pensado que escribí este poema porque realmente le llamé figura y fondo, pero yo creo que es la manera de trabajar que tenemos los gestaltistas, los sueños. Entonces me parecía muy bonito. Así que pues te lo voy a leer y muchísimas gracias. Y dice así. El niño está a punto de tocar la flor cuando la madre le estira del brazo. Hay nubes en el cielo, pero podríamos decir que hace buen día, mientras el niño estira la mano para tocar la flor. Un ruido horrible y estrepitoso sale de la bocina de un camión en la carretera de delante, en el momento en que la madre le estira del brazo. Es un día cualquiera, de cualquier época del año, y el viento sopla moldeando las ramas del árbol que protegen la flor, cuando está a punto de ser tocada. Hay una sonrisa casi imperceptible que se transforma abruptamente en una marca de sorpresa y pena en la cara del niño que quiere tocar la flor, mientras la madre mira hacia adelante y hace un gesto como para empezar a correr. La hormiga camina todo lo rápido que puede para ponerse en la fila que va hacia el agujero que hay en la sombra de la flor, cuando una mano enorme está a punto de chafarla. El vecino del tercero segunda sacude la sábana que acaba de sacar de la lavadora para tenderlas viendo cómo la madre estira a su hijo del brazo porque ha tocado una caca. La flor se siente ninguneada porque el vecino le ha tomado por una caca. El niño se siente ofendido porque la hormiga pensaba que la iba a matar. Aún así, todos están atrapados en el mismo intervalo de tiempo y pese a todo, el niño está a punto de tocar la flor cuando la madre le estira del brazo. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! Muchísimas gracias, Francis, por estar, por venir. Un placer, como siempre, hablar contigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por llamarme, por invitarme, por darme y por darme. Muchas gracias. Muy bien, pues Buenas noches, Yolanda. Muchas gracias a todos también y nos vemos en la siguiente. Chao. Chao.